Siempre que alguien propuso una idea diferente, hubo alguien que dijo, eso es imposible. Nosotros, cansados de escucharlo, decidimos demostrar lo contrario, de la única forma posible, tomando acción. Vuelve Imposibles. Un podcast donde encontrarás reflexiones, entrevistas, novedades Y toda la energía humana. Toda la energía emprendedora. ¿Comenzamos? Abrimos la caja de herramientas de Imposibles. ¿Te preguntaste alguna vez cómo ser más productivo o productiva en tu trabajo? Escuchaste hablar 1000 veces de sí, hacer ejercicio suma un montón, pero realmente, ¿de qué manera? Bueno, quédate en este espacio de herramientas porque junto a la presentación de ANCAP Rosario y el apoyo de Automotora 125, hoy vamos a hablar de productividad y deporte. Bienvenida, Emilia, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gustazo recibirte por acá. Emilia Scioli, quien nos acompaña, porque siempre que queremos hablar de algún tema, bueno, buscamos a las personas indicadas, ¿viste? Esto es así. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un orgullo para mí hablar de este tema que tanto me apasiona. Un gustazo para nosotros recibirte. Emilia, sos mujer, madre, emprendedora, atleta. ¿Cómo fue que todo arrancó hace unos años esto de que de alguna manera se empezaron a mezclar el mundo del deporte y el trabajo para vos? Bueno, parece mentira, pero la realidad es que fue buscando un equilibrio, ¿no? Uno siempre busca ese equilibrio de vida personal, vida laboral, y venía trabajando durante muchos años en empresas multinacionales en donde me costaba mucho generar ese equilibrio. Yo soy argentina y me vine a vivir acá a Uruguay hace 10 años y bueno, a la falta de la familia también uno tiene que compensar estando por ahí más en casa con los quehaceres de los hijos, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí es que tuve la oportunidad de trabajar en BM Latam, que es una consultora que hablamos boutique durante varios años. Y nuestra amiga Gaby, que le enviamos saludos. Exacto, con Gaby Durlache y Ale Laborde. Y bueno, y hace un par de meses me independicé, me dejaron volar. Sí. Y bueno, y de a poco se fue gestando este proyecto que un poco fue inconsciente, pero estaba mi subconsciente golpeando la puerta y diciendo, ¿por qué no desarrollamos desde acá parte de lo que es tu proyecto? Y bueno, yo hace 5 años que hago deporte de endurance, deporte amateur, deporte que me apasiona, deporte que me genera mucha energía y además me da muchas herramientas para trabajar en el día a día, que al principio no lo aplicaba porque cómo uno iba a aplicar su hobby en su profesión. No, y realmente claro. Y hoy realmente está viendo sus frutos, no solo en mí, sino veo en el impacto que tiene en directores de corporaciones e incluso en otra de las unidades de negocios que tenemos, que es lo que nosotros hablamos de la selección de personal inteligente, ¿no? Acompañando a todas aquellas personas que están en búsquedas laborales y que quizás no identifican bien cuáles son sus fortalezas y sus debilidades a la hora de entrar en una entrevista laboral o en un proceso, porque la entrevista laboral puede ser primero con uno de los responsables de la búsqueda, pero es todo un proceso y acompañarlos en todo ese proceso y darles seguridad es una de las claves del éxito de muchos candidatos en ser efectivos a la hora de convertirse en empleados y no candidatos, ¿no? Y bueno, y desde ahí es que estamos trabajando en la consultora.
apoyándonos muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la productividad y eficiencia cross todas las unidades de negocio que tenemos. Y básicamente un poco va por ahí lo que dijiste al principio de la productividad, ¿no? Nosotros con deportes de endurance necesitamos ser muy minuciosos en la gestión del tiempo, ¿no? A ver, pero ¿cómo arrancó todo? ¿Qué es deportes endurance para quien no tiene ni idea? ¿Y cómo arrancaste vos? Y en eso también, ¿cómo te fuiste dando cuenta que el deporte impactaba positivamente en tu trabajo? Perfecto, re buena pregunta. El deporte de endurance son todos deportes de resistencia, o sea, no solo entra a jugar la parte física de cada uno de nosotros, sino también la parte mental. Nosotros cuando hacemos este tipo de deportes hablamos que es un 50 y 50. El resultado final sí o sí tiene un peso muy muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la parte mental. Cuando uno corre una carrera o está entrenando 3 horas arriba de una bicicleta, por ejemplo, se pasa por la cabeza muchas veces abandonar o dejar de entrenar o llamar a alguien para que los venga a buscar porque por ahí te cayó una lluvia y no querés seguir porque tenés frío y bueno, y entonces ahí es donde se empiezan a desarrollar lo que nosotros decimos estas virtudes de las personas que hoy son tan valoradas en las empresas como la fortaleza, la sencillez, porque vos decís sencillez, ¿de qué me estás hablando? Y la realidad es que es algo muy importante en el deporte de endurance y que también lo vemos en las organizaciones, ¿no? Uh-huh. Que quizás que hacen una ruta a muy larga distancia de una estación de servicio y ANCAP y la realidad es que por ahí tenés que golpear una puerta para pedir agua porque te quedaste sin agua y te estás subhidratando. Entonces, hasta esos momentos extremos en donde se comparten, ya ahí no importa si sos gerente, si sos joven profesional, vos estás en un grupo de entrenamiento en el que todos somos iguales y que 200 pesos en ese momento para comprarte una botella de agua mineral es la gloria, ¿no? Porque a veces no tenés ni plata. Así que una de las cosas que nosotros vemos como virtudes es esa, ¿no? En el que todos somos iguales en esos momentos de largos entrenamientos, ¿no? Y bueno, y se desarrollan esas virtudes que realmente hoy en día son muy valoradas en las empresas. Hoy las empresas están queriendo trabajar en esto de ser empresas con propósito y para lograr ser empresas con propósito lo que se necesitan es como cubrir determinadas necesidades que tiene la sociedad. Y hoy ya sabemos que también el cambio generacional hace que la demanda en los empleos sea distinto. Hoy una empresa, por ejemplo, no puede garantizar una carrera de 20 años profesional o no puede garantizar grandes salarios. Pero hoy en día se están dando cuenta de que si pueden satisfacer demandas como por ejemplo esto de flexibilidad en el trabajo, logran cumplir determinadas necesidades que las nuevas generaciones están necesitando. Hoy las nuevas generaciones ya no aspiran a tener una gran carrera profesional, sí, por ahí de una flexibilidad en el tiempo, ¿no? Excelente. Y entonces, ¿cómo se va integrando esto del deporte en la vida empresarial? Bien, perfecto. Bueno, nosotros que experimentamos el deporte, decimos que lo que se genera es pasión. Y la pasión, las empresas no se puede estudiar, no nos pueden capacitar en qué es la pasión. La pasión se vive. Podemos hacer cursos de liderazgo, podemos hacer cursos de habilidades blandas, pero la realidad es que la pasión se transmite, se experimenta. Total. Y al inicio de todo este proceso mío, que ya lleva más de 5 años, el triatlón en mi vida, iban las empresas y les contaba brevemente lo que era y a la gente le interesaba y decía, pero ¿cómo hacés para ir al baño?
inclusive, ¿viste? En una carrera que dura 6 horas, ¿no? Claro. Y se empezaban a interiorizar en todo eso, en la nutrición, en la alimentación, en la cantidad de horas que uno tiene que dormir, en lo ordenado, en lo disciplinado que tiene que ser. Y hoy en día lo que me está pasando con muchos directores de empresas o gerentes de líneas medias es que quieren entrar, quieren animarse a vivir eso. ¿Por qué? Porque saben que con esa pasión que uno genera a través del deporte puede después generar valor agregado todos los días en la organización, ¿sí? Hay algo que se experimenta, que yo, por ejemplo, entreno de mañana y yo llego a mi horario de trabajo y realmente estoy con más energía. Y a veces me pasa que no entreno de mañana y hice todo más tranquilo, todo más calmo y estoy con ese modo como más relajado, digamos, inclusive para crear. Está científicamente comprobado de que se liberan endorfinas y eso genera mayor motivación en el empleado, ¿no? Ahí va, porque para quien no hace deporte a veces está esta idea, capaz que si comienzo a hacer deporte, a hacerlo de mañana, ya voy a llegar muerto al trabajo. No, sucede todo lo contrario. Exactamente. Y también es algo de lo que nosotros trabajamos bastante en las organizaciones para poderlo flexibilizar y tratar de... Hoy hay empresas multinacionales chinas como Alibaba, Tata Consultancy, en la que se dieron cuenta de que para mejorar la productividad generan esa flexibilidad en el ingreso de las personas al trabajo y tienen comprobado de que son más productivas, que generan más valor, incluso son más eficientes, ¿sí? Entonces, esto que vos decís, voy a llegar más cansado, en realidad es probarlo. Y es un proceso muy lento, o sea, no podemos de un día para el otro correr 5K, digo yo, porque realmente también uno se satura y lo importante acá también es la consistencia, ¿no? Y ser disciplinados, es como en el trabajo, o sea, uno no puede entrar como joven profesional y luego querer ser el gerente senior del departamento en donde está en 6 meses. Es un proceso el que tenemos que llevar, ¿no? Y lo mismo en cuanto al deporte. Sí, muchas veces queremos lograr resultados en el corto plazo y justamente esa mirada de proceso tiene también un impacto mayor a largo plazo. Ahora voy a ir como un poco más a lo concreto en cuanto a qué recomendaciones podrías darnos como para comenzar a integrar esto en nuestra vida y en las empresas. Pero hablaste de pasión, hablaste de consistencia, de fortaleza y de disciplina. Sobre esto de la disciplina, ¿qué más podrías como aportar ahí, no sé, a modo de tips o de tu propia experiencia que consideras que es realmente como importante? Claro, sí. La realidad es que en cuanto a tips, yo les voy a dar mi receta, la que me funciona a mí en el día a día. Digo, cada cual tiene su receta. Yo probé muchas, es como las dietas, ¿no? O sea, uno prueba mucho hasta que se va conociendo y cada uno de nosotros tiene una realidad distinta. Entonces, lo importante acá es primero entender con qué herramientas uno cuenta en el día a día para poderlo realizar. En el caso de mío, por ejemplo, yo ya sé que tengo 2 hijas chicas que van al colegio y que entran a las 8 de la mañana. Yo he llegado a entrenar a las 5 de la mañana para poder llegar, bañarme, ir corriendo a llevarlas. Yo es más probable que me acueste a esa hora. Claro, bueno, pero lo he hecho, lo he probado a hacer para no llegar tan tarde a trabajar. Pero realmente me generaba tanto estrés, porque también el estrés lo que nos genera a nosotros es ansiedad. Y al final estamos haciendo deporte con estrés y ansiedad y no logramos cumplir con este objetivo que queremos, que es generar ese granito más de arena, diferenciarnos, ¿no? Entonces, lo primero es conocer nuestra realidad. O sea, nosotros no podemos llegar a hacer todo, ¿sí? Lo primero es eso, no podemos hacer todo. Siempre hay algo que tenemos que resignar para hacer esto otro.
la gente en general lo que te dice es no tengo tiempo, ¿no? Entonces, lo primero que yo les digo, y esto también se puede extrapolar a la diaria de la agenda que tenemos de lista de haceres en nuestra oficina, digo, lo primero que tenemos que hacer es observar 5 minutos, ese wait and see que decimos, 5 minutos de qué es lo que yo hoy tengo para este día, ¿no? Y entonces ahí pensar en dónde puede llegar a estar esa media hora que yo voy a disponer para hacer ejercicio. Quizás tú no tengas la posibilidad de hacerlo de mañana, por ahí tu día a día hace que tengas que ir más de tarde. Yo al principio no lo recomiendo porque es como que llegas a la cuenta regresiva de tu día y en general cuando uno está comenzando lo que necesita es motivarse. Entonces acá lo primero que les recomiendo es vean grupos de entrenamiento, no arranquen solos, porque es muy difícil buscar una disciplina, orden y constancia estando solos. Necesitamos presión, necesitamos pagar una cuota y que nos duela. Lamentablemente es así. Entonces, ese es el primer consejo que les doy. Claro. Exacto. Y hay un montón de equipos, sobre todo lo que yo hablo del endurance, pero no tiene que ser endurance, sino que digo, hay un montón de equipos para gente adulta, ¿no? Más 20, más 30, más 40, más 50, más 60. Yo tengo compañeros de más 60 años y hay equipos para todos. El mercado hoy en día, por suerte, a nivel deportivo, ha crecido muchísimo, entonces tenemos muchas posibilidades. Y quizás no es salir a correr, quizás es un grupo de entrenamiento funcional, quizás es una clase de spinning, quizás es una clase de pilates. Hay un montón de alternativas. Lo importante es comprometerse y los grupos como que te obligan a comprometerte. ¿Sí? Entonces ese es el primer paso. Identificar, primer tip, identificar cuál es mi calendarización de responsabilidades diarias. Segundo tip, analizar cuáles son los grupos de entrenamiento que son afines a mi perfil, ¿no? Porque a veces uno quiere ir a charlar, otros quieren ir más a entrenar de verdad y otros quieren ir a hacer amigos y bueno, hay distintos objetivos y también son válidos. Y la tercera cosa importante es que estés cerca de tu trabajo, de tu casa, el lugar. Porque puede ser que es el mejor grupo del mundo, pero si no lo tenemos cerca de nuestro trabajo o de nuestra casa, es muy difícil que lo podamos ajustar a nuestra rutina. Porque pensá que nosotros vamos a estar haciendo como un lugarcito al principio el deporte, ¿sí? Entonces, esa es una recomendación importante que les doy para que pueda ser consistente en el tiempo, ¿no? Excelente, excelente. Sobre el final quiero preguntarte más sobre este servicio que proponen de selección inteligente y entrevistas de trabajo. Pero antes, siguiendo con esto del deporte, por ahí cortito, o sea, pues ya compartiste como algunas cuestiones que tienen que ver con la flexibilidad, por ejemplo, de parte de las empresas. Entonces, ¿cómo deberían las empresas darle un mayor lugar al deporte? Ya explicaste por qué impacto tiene. ¿Qué otras estrategias por ahí podrían las empresas abordar en esto? Perfecto. En cuanto a las organizaciones, sí, lo que en general les recomiendo que hagan es primero de vuelta visualizar. Yo antes del hacer, digo, no gastemos fondos de nuestro presupuesto sin antes analizar la situación de la organización. Por ejemplo, yo veo muchas organizaciones que tienen parques enfrente, plazoletas cerca de las oficinas. Entonces, se puede también contratar algún entrenador en el que pueden poner horarios por ahí en el almuerzo, o si tienen algún lugar para ducharse o asearse, o de mañana o de tarde. Puede ser a las 8 de la mañana si entran a las 9, o a las 6:30, 7 si entran, si termina la jornada laboral a las 18. Esto es un ejemplo. Sí. Y contratar a algún entrenador para que puedan empezar a hacer esta rutina. Hay otras empresas en las que también lo que sucede es que me dicen, no, mirá, yo estoy en el medio del centro, Plaza Independencia, no tengo ninguna plazoleta, imposible, y tampoco tenemos espacio, porque por ahí están faltos de espacio.
Y bueno, y también hay algún tipo de metodología, siempre grupal. Yo lo que les recomiendo a las empresas es comenzar con el grupal, ¿no? De hacer movilidad, se pueden hacer clases de meditación, hay un montón de alternativas. Lo importante es empezar, porque lo más difícil es enganchar el movimiento de la rueda. Una vez que ya estamos ahí, es mucho más sencillo poder generar un crecimiento en una progresión. Exactamente. Y lo que sucede es que se van desarrollando habilidades o virtudes que, de vuelta, como yo te contaba, de que no podemos capacitarlos en pasión, tampoco los podemos capacitar en amistad. Y en este tipo de foros, lo que sucede es que también los empleados empiezan a ver otro tipo de habilidades, otro tipo de características del compañero. Entonces ahí se empiezan a desarrollar lo que se llaman virtudes sociales, ¿sí? Que de vuelta, excelente, las empresas no las pueden desarrollar, ¿sí? Entonces realmente son muy valoradas a la hora, de vuelta, de poder generar productividad en los empleados. Porque poder conocer un poquito del otro a través de esos 5 minutos cuando terminó la meditación y saber que por ahí se va mañana a tomar una cervecita con un amigo, o capaz que se amigó con la esposa o con los conflictos que tenía con su hijo que no podía resolver, eso también te hace entender un poco el por qué a veces tenemos determinadas respuestas en determinadas reuniones claves, porque podemos empatizar con el otro, ¿no? Excelente, excelente. Sobre el final, ¿cómo es esto de la selección inteligente? Contanos esa propuesta que tienen. Bueno, un poco también de la mano de esto, yo a través del deporte pude conocer a mucha gente del ambiente empresarial, y esto lo que me permitió es poder, de vuelta a lo mismo, teniendo esas características similares, poder formar un equipo de trabajo en el que muchos tenemos como nuestra tendencia deportiva para poder generar este espacio, y lo que veíamos era que teníamos una tendencia muy humana, muy social, y ahí lo que veíamos eran estas deficiencias que veíamos en los procesos en los que veíamos candidatos súper excelentes para determinados cargos, para determinadas empresas que cumplían hasta incluso con la cultura de esa organización, y a los 2 meses se iban. Entonces veíamos que no llegaban a convertir la capacitación necesaria para poder tener esos puestos de trabajo. Y cuando empezamos a investigar, lo que sucedía era que la empresa no estaba capacitada para la incorporación de ese recurso en ese momento, y también el empleado no estaba lo capacitado suficiente como para poder incorporarse de una manera lo más natural posible a esa organización, ¿sí? Entonces nosotros lo que los acompañamos no fue solo en la selección, sino hicimos un pasito para atrás y un pasito para adelante. Entonces los acompañamos en toda esa preinducción e inducción del candidato, ¿sí? Y lo que hablamos es mucho de esto que ahora suena como medio trillado, ese que es un match, ¿no? It's a match, de que lo que hablamos es que la realidad es que no solo las empresas están buscando contratar recursos, sino que también hoy en día los candidatos eligen a las empresas. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos nosotros es mucho trabajar en el recurso, en ver cuáles son las fortalezas que tiene ese recurso y en acompañarlo al recurso para que pueda materializarlo en una entrevista, ¿sí? Que se pueda visualizar eso en una entrevista. Entonces, los acompañamos y los empoderamos para que en el momento de la entrevista tengan las herramientas necesarias para que eso sea visible, ¿no? Entonces, por eso hablamos de selección inteligente. Genial, genial, me encantó. ¿Cómo hace la gente para conectarse con vos, Emilia? Bueno, a través de LinkedIn, yo soy María Emilia Scioli, y a través de la consultora nos pueden contactar a todo el staff que tenemos a través de MES y CIA Consultores, así que desde allí van a estar recibiendo información. A nosotros nos encanta compartir nuestras experiencias y parte de lo que vivenciamos en el día a día de nuestros clientes, así que los esperamos a todos, y cualquier duda que tengan, estamos a las órdenes para lo que necesiten. Genial, genial. También podés, si estás del otro lado, comunicarte con Imposibles y te estaremos pasando el contacto de Emilia y su equipo. Emilia Scioli, consultora en selección inteligente y productividad. Gracias
por este tiempo, este espacio y la generosidad de compartirlo tuyo. Por favor. Un placer. Muchísimas gracias, Eduardo, a vos y a toda tu gente. Nos hablamos pronto. Presenta ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia. Apoya Automotora 125. En vehículos 0 km y usados, toma la mejor decisión. Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos.